Muchas veces he visto definir por estudiantes, en videos, en libros, que un subespacio vectorial es un conjunto que cumple tres condiciones, que el nulo le pertenece, que si hay dos elementos del conjunto su suma también pertenece al conjunto, y que si multiplicamos un elemento del conjunto por un escalar, da un elemento del conjunto. Sin embargo, allí no se está definiendo subespacio vectorial, se están dando las condiciones para que un conjunto sea un subespacio vectorial, pero no es lo mismo que la definición. ¿Y qué pasa entonces si en un oral de matemática les piden defina subespacio vectorial y demuestre las condiciones que permiten demostrar que un conjunto es un subespacio vectorial? Bueno, de eso trata este video. Ya. Les aconsejo que vean, antes que el video que define lo que es un espacio vectorial, donde incluso demostramos que el espacio tridimensional R3 es un espacio vectorial. Igualmente aquí les tengo un resumen donde están las 10 condiciones que hacen que esta estructura, donde B es un conjunto al que le vamos a llamar conjunto de vectores, K es un cuerpo que puede ser el cuerpo de los reales, de los racionales, de los números complejos, etc. La suma de dos elementos del conjunto B y el producto de un elemento del cuerpo K por un elemento del conjunto B. Esto se dice que es un K espacio vectorial, o sea, un espacio vectorial en el cuerpo K, si cumple estas condiciones. Que era que si teníamos dos elementos del conjunto B, llamémosle U y B, la suma de dichos elementos debe pertenecer al conjunto. Dicha suma es conmutativa, es asociativa, tiene existencia de neutro, o sea, existe un elemento neutro del conjunto, tal que cualquier elemento del conjunto más ese neutro da ese elemento. Tiene existencia de opuesto, o sea que cada elemento del conjunto B tiene un menos U, que es el opuesto, o sea que U más menos U es el nulo. Que el producto de un escalar del conjunto K, del cuerpo K con un elemento del conjunto B tiene que pertenecer al conjunto B. Se cumple la propiedad distributiva de un elemento del cuerpo K con dos elementos del conjunto B. Y también al revés, de un elemento del conjunto B con dos elementos del cuerpo K. La asociativa con dos elementos del cuerpo K con un elemento del conjunto B. Y que existe el neutro de la multiplicación entre un elemento de K, que es el 1, con cualquier elemento de B, o sea que 1 por U da U, y esto era lo que definía que esta estructura fuera un espacio vectorial. Lo explicamos más detalladamente en ese video que les mencioné, y además incluso hicimos, como les dije hace un rato, una demostración. Y ahora vamos a ponernos súper formales, porque voy a darles la única y la verdadera definición de subespacio vectorial. Si ustedes dicen esas tres condiciones que ya conocen como definición de subespacio vectorial, bueno, depende del curso que estén haciendo. En algunos cursos, como el libro lo define así, la toman como bien. Pero en muchos otros cursos se toma como mal, así que presten atención. Consideremos un espacio vectorial B más K por. Se puede escribir así o así, o sea, podemos poner las dos operaciones después o intercalar la suma con el cuerpo K, es lo mismo. Bien, y ese, un conjunto incluido en B, o sea, que todos los elementos del conjunto S están en el conjunto B, y ese conjunto S además tiene que ser distinto de vacío, vamos a decir que ese conjunto S es un subespacio vectorial del espacio vectorial B, si y solo si S más K por, o sea, cambiamos, donde dice B pusimos S, o sea, el subconjunto, si esa estructura es un K espacio vectorial, siendo la suma y el producto definidas acá, las operaciones de B restringidas a S. Esta larga se puede resumir un poco. Simplemente podemos decir que S más K por es un subespacio vectorial de B más K por
si S es un subconjunto no vacío de B, y aclaramos que estas operaciones son las mismas que las operaciones que están acá. Esa es la definición formal de subespacio vectorial y no otra, no las tres condiciones. Por favor. Ahora, ¿cómo se llegan a esas tres condiciones que tanto se usan para demostrar que un conjunto es un subespacio vectorial? Muy sencillo, no se lo pierdan hasta el final. Para demostrar que un conjunto es un subespacio vectorial, entonces vamos a buscar cuáles son las mínimas condiciones que tenemos que probar para que esto suceda. Porque obviamente una manera sería probar las 10 propiedades de espacio vectorial. Pero vamos a ver que no es necesario esto. Vamos a comenzar por eliminar aquellas cuales lógicamente no necesitaríamos probar. La primera la dejamos, pero la segunda la vamos a eliminar. ¿Por qué? Si U y B son dos elementos del conjunto S y a su vez por S estar incluido en B, y todos los elementos de B cumplen con la propiedad conmutativa, entonces esos elementos de S también la van a cumplir. Por ende, esta propiedad la vamos a tachar. Lo mismo ocurre con la asociativa. Tres vectores de S, por estar S incluido en B, van a cumplir la asociativa. La existencia del elemento neutro la vamos a dejar, porque si el elemento neutro no pertenece al conjunto S, entonces la estructura SB más por no sería un espacio vectorial. La existencia de opuesto también la vamos a dejar. La de un escalar multiplicado por un elemento del conjunto B pertenece a B la vamos a dejar. Y obviamente las propiedades distributiva y asociativa las podemos sacar por lo mismo que mencionamos en las anteriores. Todos los vectores o todos los elementos del conjunto S, por estar en S, están en B, por lo tanto esas propiedades las tienen que cumplir. Y lo mismo la existencia del elemento neutro, o sea, el 1 multiplicado por cualquier vector de S va a dar U, porque U también va a ser un elemento de B. Entonces, de las 10 condiciones que había que demostrar, se nos redujeron por ahora a 4. ¿Y a qué no saben? Sí, ya sé, muchos van a pensar, pelado, ¿vas a reducirlas a 3? No, las voy a reducir a una sola. Vamos a dejar solo las 4 que por ahora sobreviven. Bien, ya limpié, tenemos las 4 condiciones y vamos a completar la demostración de este teorema y vamos a ver cómo llegamos a una sola condición que debe cumplir el conjunto S para ser subespacio de B. Bien, vamos a comenzar por lo siguiente. La propiedad 3, la que dice que el opuesto de B pertenece a S para todo B perteneciente a S, la podemos eliminar de una manera muy sencilla. El opuesto de B se puede escribir como menos 1 por B. ¿Y qué pasa? Este menos 1 es un elemento del cuerpo K. Por lo tanto, esto vendría a ser el alfa de la propiedad 4. O sea que esto va a pertenecer a S por la propiedad 4. En definitiva, entonces, la 3 la podemos eliminar. Y ya nos quedamos con las 3 condiciones que se suelen utilizar para demostrar que un conjunto es un subespacio vectorial. En la práctica, que el nulo pertenece al conjunto, que para dos vectores del conjunto S su suma pertenece a S, y para que un elemento del conjunto K, del cuerpo K, y un elemento del conjunto S, alfa por B pertenece a S. Pero resulta que la condición del nulo, que el nulo pertenece a S, también se puede eliminar. Ya que por la propiedad 3, que la va a cumplir, aunque yo la haya eliminado, la cumple, o sea, por eso la eliminamos, porque la cumple, porque se cumple la 4, por la propiedad 3, yo puedo afirmar que si B pertenece a S, entonces menos B pertenece a S. Y como la suma de dos elementos que pertenecen a S también pertenece a S, puedo sumar B y menos B. B más menos B. Y resulta que B más menos B, o sea, la suma de dos elementos opuestos, es igual al nulo por la definición de opuesto. Por lo tanto, por la propiedad 1, esto pertenece a S. Y esto nada más ni nada menos que el nulo. O sea que el nulo pertenece a S. Quiere decir que esta condición ya está justificada con la 3 y con la 1. Por eso en muchos libros
prueban hasta acá el teorema que dice que un conjunto es un subespacio si cumple estas dos condiciones. Pero prometí llevarlo a una sola. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Supongamos que alfa y beta pertenecen al cuerpo K y tenemos U y B pertenecientes al conjunto S. Entonces, por la propiedad 4 que sobrevivió, tenemos que alfa por U pertenece a S. Y también por la misma propiedad 4, beta por B pertenece a S. Ahora, si alfa por U y beta por B son dos elementos del conjunto S, por la propiedad 1, su suma va a pertenecer a S. O sea que alfa por U más beta por B pertenece a S. Por lo que podemos afirmar entonces como única condición para que el conjunto S sea subespacio vectorial es que si alfa y beta pertenecen al cuerpo K y U y B pertenecen al conjunto S, entonces si alfa por U más beta por B pertenece a S, entonces S, el conjunto S, es subespacio vectorial del conjunto B. Y de esta manera queda demostrado que esa condición es la única que debe cumplir un conjunto para ser subespacio. Claro que en la práctica no se suele utilizar esta condición, sino que se suelen utilizar las tres condiciones que habíamos mencionado, que son la que el nulo pertenezca al conjunto S, la que la suma de dos elementos de S pertenezcan a S y la que alfa, un elemento del cuerpo K multiplicado por un conjunto de S pertenece a S, ya que es más sencillo trabajarlas por separado. Es más, se suele utilizar primero la condición del nulo, porque si esa no se cumple, ya las otras dos no se tocan y el conjunto no es subespacio. Y vamos a hacer ejemplos de cómo demostrar que un conjunto es un subespacio vectorial. Pero eso va a ser cuestión del próximo video. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.